todas las hortalizas. Aquí se cría de todo, tomates, pepinos, pimientos, berenjenas, de todo. Yo mismo tengo un huerto ahí abajo que ya he dejado de ir porque ya soy muy mayor. Y no me dejan, que si no iba todos los días. Ahí un poquito más abajo del pueblo, con su pozo y regado. Bueno, nosotros somos 4 familias y entre todos 4 nos apurábamos lo que salía de lo que se daba el pozo, el huerto es bueno, es grande. ¿Y regar cómo regaban? Por regar un cigüeñal, que se le decía. ¿Cómo un cigüeñal? Un cigüeñal era una horca así y un madero así montado en la horca, y claro, tiraba, llenaba la cuba y atrás tenía peso, el palo ese tenía peso atrás y tiraba del cubo. Del cubo para arriba, para levantarlo con poco esfuerzo, ¿no? Sí, casi ninguno. Eso se ponía muy bien nivelado. Entonces, en el momento que tiraba, se venía arriba. O sea, ahí el misterio estaba en el contrapeso, ¿no? En el Sí. peso que se pusiera al otro lado. No podías ponerle mucho, entonces metía un viaje. Claro. Y eso tenía que subir, había que nivelarlo, ¿eh? Pues yo he regado con ese motor, antes de tener un motor, regaba con él. Y lo hacíamos así. Eso lo montábamos nosotros y todo. Claro. Norias también había muchas. Las huertas grandes, buenas, tenían sus norias, pero estos huertos como ese mío, que es un huerto chico, pues eso tiene el pozo allí, eso no daba para montar una noria. Pero con un cigüeñal eso se acababa. Se apañaba uno estupendamente. Más agua que la leche. ¿Y a los cubitos estos que lleva la noria, cómo los llaman? Caillones.